Bueno chicos, bienvenidos a una nueva video reseña. En esta ocasión vamos a hablar de este Nemesis Represalia, un juego que pertenece a la saga Nemesis. Y para aquellos que os pille un poco desubicado, pues obviamente es un juego que está ambientado en un lore espacial y alienígena. Es decir, si no os gustan los aliens y no os gusta el espacio, os podría decir que esto a lo mejor no os llama la atención. Pero a ver, yo os voy a confesar mi realidad. Mi realidad es que en mi caso no soy una persona muy del espacio, o sea, me gusta Star Trek y me gusta muchísimo Star Wars. Pero saliendo de ahí, la verdad es que las películas espaciales que he visto, no hay alguna puntual que me llama la atención, que me gusta, pero mayoritariamente no me suelen decir nada. Y los aliens, pues menos todavía. Me he visto las películas de aliens, me parecen que son para pasar el rato, pero no son películas que yo me volvería a ver diciendo, ostras, me apetece volver a verlas. La verdad es que no, me las he visto una vez y ya está. Me he visto incluso la primera temporada de Alien, porque la gente lo estaba poniendo como muy bien, y a mí me parece peores que las películas. Pero bueno, que eso, que no os guste ninguna de esas dos cosas no quiere decir que esto no os guste. ¿Yo por qué he entrado en esto sin que me guste? Pues básicamente porque, para mi desgracia, tuve un amigo que se pilló el primero, el Nemesis normal, y bueno, resultó que me gustó. Dije, ostras, este juego es para mí. Tengo que hacerme con él, si no es con la primera, con la segunda o con una copia que saque más adelante, una versión que saque más adelante. Y salió este y dije, pues ya está, hay que voy. Es un juego solitario, o sea, de 1 a 5 jugadores. Y la parte curiosa es que es un juego semi-cooperativo. Si lo jugamos en solitario obviamente desaparece el semi-cooperativo, pasa a ser cooperativo entero, porque el modo solitario realmente es el modo cooperativo. Entonces, pues que sepáis que se puede jugar semi-cooperativo y se puede jugar modo cooperativo. Y el modo cooperativo es como jugaríamos también el modo solitario, es exactamente igual. Con lo cual funciona muy bien. La escalabilidad funciona también muy bien. De 1 a 5 jugadores, ya os digo, aunque haya... o sea, no me acuerdo si viene en algún lado escrito en la caja, pero hay 5 componentes de tablero para jugador, con lo cual sí que se tiene que poder jugar a 5 jugadores. Es más, yo he jugado a 5 jugadores en la primera partida que le di, de hecho, y funciona muy bien. Escala muy bien, es difícil y sí, mantiene su dificultad. O sea, también eso es otra historia. Juego complicado, muy complicado. Estamos hablando de que con la cantidad de partidas que yo le he dado, el ratio de victorias está por debajo del 25%. A mí eso me suele parecer muy negativo en un juego. En este medio me funciona. Digo medio porque si lo jugase mucho creo que rozaría ese típico juego que no me gustaría, le cogería tirria. Porque no me gusta, o sea, me gustan juegos que estén más pegados al 50% cuando tú sabes gestionar lo que es la partida. Este, por mucho que tú sepas gestionar la partida, se te va a liar. Y se te va a liar y vas a perder en muchas ocasiones. Ya os digo, menos del 25%. Eso es un ratio muy malo para un juego semi-cooperativo. Habrá gente a la que os guste. Yo sé que hay gente a la que os gusta. De hecho, hay gente que juega oficialmente con las reglas. Yo os estoy hablando de un ratio de menos del 25% de victorias con mis reglas inventadas y también malinterpretaciones, porque las reglas están organizadas, no están mal redactadas, pero están organizadas de una manera que cuando has terminado de leerte el libro tiendes a haber mezclado conceptos porque el libro no está redactado de una forma orgánica, bajo mi punto de vista. Va como a saltitos. Entonces, eso obviamente tiene consecuencias en lo que tú recuerdas después de haberte leído el libro. Te lo puedes volver a leer, pero yo no soy una persona de volverme a leer un libro de reglas, así que al final mezclo ideas que se me han ocurrido con fallos, y a pesar de que todo eso lo que hace es facilitar la tarea de los jugadores para vencer al juego, ya os digo, un ratio de menos del 25%. Si lo jugáis oficialmente, auguro un ratio de menos del 10% de victorias. Entonces, bueno, que sepáis que es un juego complicado, un juego en el que os vais a reír simplemente porque el contrincante muera, pero a lo mejor sois vosotros los primeros que vais a morir. Así que, y os vais a quedar mirando, eso sí es verdad. Tiene eliminación de jugadores. Si os parece, vamos a mesa y curioseamos. Bueno, aquí tenemos la caja con este pedazo de ilustración. La verdad es que me parece una pasada las ilustraciones que le meten esta gente a sus cajas. Os las enseño por los laterales. Esto es para que veáis que se puede poner de perfil. Y otro perfil. Y os la voy a poner boca abajo, aunque no sé si me voy a arrepentir.
Pero mira, vamos a probarlo. Ahí tenéis la trasera y lo que sería un ejemplo del juego con todo el tablero, es un tablero modular. Esta es la parte potente que tiene este juego, esta versión, frente a las anteriores. Porque en las anteriores tú tenías un tablero en el que colocabas las losetas y todo estaba unido ya desde el principio. Sabías cómo se unía. No sabías lo que iba a haber en ese hueco, en esa habitación, pero sí sabías que el pasillo estaba. Aquí no, aquí puede estar el pasillo, puede que no. Y eso va a provocar que habitaciones que siempre saldrían en el primero y en el segundo, en este no tienen por qué salir. Hay partidas en las que os puede salir un enjambre de pasillos y que esté todo súper unido, y partidas en las que os salga simplemente un pasillo lineal y bueno, sea un complejo lineal y poco más. O sea, es más, es posible incluso que solo lleguéis a tener... Hay 3 formas de escapar de la estación: el aeropuerto, el hibernatorio y una cápsula de escape. Pues puede haber partidas en las que la cápsula de escape, que es también donde está el robot, no la encontréis, no encontréis forma de unir con esa sección, y partidas en las que la parte de la cápsula de escape tampoco aparezca siquiera. Entonces eso le da mucha vitalidad obviamente a lo que es el juego, ¿no? Volvemos a recuperar la otra cara, destapamos. Tengo que decir que interior negro, a mí esto siempre me parece un plus. Tengo que decir que la organización del juego está bien, está mucho, o sea, le da 1000 patadas a cajas anteriores de Nemesis, de Awakened Realms, porque este de realmente lo puedes organizar tal cual te viene con el propio inserto del juego. Y funciona bien. Lo que pasa es que se hace un poco incómoda alguna cosilla, y ahora os lo comentaré, y le he echado en falta algunas cosas que yo le he metido una modificación fácilmente casera, fácilmente modificable por vosotros, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo que es el tablero modular, que a ver si enfocamos. Son panelitos finos para hacer tablero, pero bueno. La parte interesante es, a ver si encuentro 2 piezas que se unan. Mira, la parte interesante es que todo este juego está hecho con esos clips tipo puzzle, y si os fijáis, pues es un clip que... una pestañita que baila bastante. Esto en principio puede chocaros, pero eso lo que va a provocar es que el tablero se desgaste menos, lógicamente, porque tú un puzzle, cuando estás montando y desmontando, al final por el rozamiento se te termina levantando el cartón. Aquí eso... terminará pasando, lógicamente, pero lo más probable es que tarde más en pasar, con lo cual es para mi gusto, un muy buen diseño de tablero. Y las losetas, lo que son los pasillos y las propias losetas de habitación, funcionan exactamente igual, con clips de esos. Tenemos por aquí el manual, que es un manual bastante extensito. ¿Qué es lo que os digo? Bueno, ahí tenemos la relación de cartas, el contenido no tiene ninguna errata que yo recuerde, y eso está bastante bien redactado. Tenemos aquí la preparación de jugadores, correcto, estaba por aquí, y ya por aquí era donde empezamos a explicar la estructura del juego. ¿Qué pasa? Que es que es lo que os digo, que van saltando, o sea... Está bien organizado, pero de alguna manera, si lo leéis, vais a tener, por lo menos considero bajo mi punto de vista, que van a ir saltando de cosas. Por ejemplo, aquí te están explicando la ronda de juego, y aquí te están explicando pues parte de esa ronda de juego, pero de pronto pasan a explicarte el tablero de jugador. No, esto me lo explicas antes de explicarme la ronda de juego. Si me estás explicando la ronda de juego, quiero que me expliques detalladamente pues las acciones que puedo hacer y demás. Pero no, se saltan de pronto al tablero de personaje. Y eso mirando así por encima. Lo que es el mapa, la zona de juego, esto explícamelo antes de explicarme las acciones, ¿no? O sea, la ronda de juego. Porque me está saltando de una cosa a otra, entonces el hilo natural del pensamiento no va hilando bien las cosas. Y al final pues hay lagunazos, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia, el tema de las puertas. Hay gente que las interpreta de una manera y de otra, porque los pasillos solo tienen puerta en un lado, los que llegan a tener puerta. Y claro, no sabes si esa puerta está adyacente a una habitación que es a la que está pegada, o a la otra. En mi caso, por ejemplo, si la puerta está adyacente a esta habitación, juego a que está adyacente a esta y se puede modificar desde aquí. Pero claro, si juegas de esa manera, el que esté aquí
para abrir esta puerta no podría abrirlo. Entonces se consideraría que la puerta está en medio y está realmente accesible a las dos salas. Es una cosa un poco extraña, ¿vale? Es un juego que por su naturaleza, pues seguramente os genere de vez en cuando alguna duda sobre si estáis jugándolo bien o no lo estáis jugando bien. Ya os digo, no es más manual, pero es mejorable. Y teniendo en cuenta que es la tercera entrega, pues quizás esperaría que fuese perfecto. Y no lo es, pero bueno. Después tenemos la cartulina esta, que nos sirve para ver qué ocurre si la reina está muerta. Tanto si hay un aviso de ruido en un pasillo, como si hay un ataque por parte de... Bueno, una aparición por parte de un alien o un grupo de aliens. Aquí hay una evolución de la bolsa que también, pues eso, tiene dos caras: si la reina está viva, si la reina está muerta, lo cual ya os está diciendo que la reina puede morir y puede vivir, o sea, puede estar viva o la podéis matar. Por otro lado tenemos esta cartulina que es no sé si es la misma calidad que la del tablerito este de la reina que hemos visto, pero bueno, me sorprende que le hayan metido este material a una cosa que realmente solo vais a usar durante las primeras partidas. ¿Por qué? Porque esto os va a decir, os va a aclarar si algún jugador tiene dudas sobre su misión grupal, que es esta cara, o su misión particular o misión grupal, pues podéis darle esto y con eso ayudarle sin tener que decirle, o sea, sin que él os tenga que preguntar, porque claro, si os está preguntando ya os está dando pistas, ¿no? Sobre qué misión tiene. Sobre todo, contra más vayáis conociendo el juego, pues más vais a reconocer ciertas misiones si se van repitiendo esos patrones, ¿no? Y por otro lado tenemos las salas de tipo A, B o C explicadas por si hay duda, aunque en general las salas suelen estar bien explicadas, lo mismo que las cartas de misión. Yo por lo menos las que han salido hasta ahora las he entendido, no las he leído todas, pero sí, las que han ido saliendo las he entendido. Y por otro lado tenemos las salas de compartimento que pueden salir o no en la partida porque son interrogantes y estas dependen un poco del azar, ¿no? Luego pasamos a la chicha potente de este juego, que es el miniatureo. Viene con una caja de estas de plástico, en principio bien, con tapita y todo, o sea, viene muy bien presentado. Y bueno, en mi caso pues tengo la versión Sandrop, que esto es lo que viene oficialmente de campaña. Esto no le tengáis en cuenta el color, porque se lo he cambiado yo. Los aliens de este Sandrop venían como más verdosos. A mí no me terminaba de gustar. Yo quería un tono más azulado que me recordase un poco más al primero. Y al final lo modifiqué. Y bueno, la verdad es que estoy contento. Aquí van a cholón el grupo de adultos. Esto es una cosa que realmente no tendríamos que tener en cuenta, porque esto es de la campaña. Es un añadido, un personaje extra. Sí, deciros una cosita, y es que tanto para los personajes como para este grupito de aliens, que son los drones, os propongo una mejora sobre lo que viene, sobre cómo viene el juego. Primero, que los personajes, este siempre va a ser naranja, por ejemplo. Pues ponerle las bases porque entra perfectamente, no tenéis por qué tener las bases separadas. Yo sé que hay gente que le quitaría la base, pero es que aquí entra perfectamente con la base puesta. Y segundo, que cuando tienes a varios personajes fuera, no sabes en qué hueco va cada uno. Sí, es verdad que es ir probando y en algún momento entrará, pero si yo sigo con mi filosofía de juego fácil de sacar y de guardar, es un juego que voy a sacar más veces. Juego que me sea un poco peñazo de guardar, ya me empieza a dar pereza. Y en este caso, pues de sacar es muy fácil, pero de guardar, pues lo dicho, cuando tenéis a varios personajes fuera, cuesta a veces saber dónde va quién. Entonces yo lo que le he hecho en la base del personaje es ponerle naranja, pues le he puesto una N, al hueco suyo le he puesto una N, y falte quien falte, pues sé siempre dónde va. Cada uno tiene su letra identificativa y en el inserto pues le he hecho lo mismo. Y a los drones le he hecho otro tanto de lo mismo. Le pasa igual. O sea, son drones que en principio estos dos creo que son iguales que estos dos, y estos cuatro... No sé si... No son iguales. Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Pero ya cuando los sacáis, porque no estáis sacando sin estar mirando, o aunque estéis mirando, hay veces que no sabes en qué hueco va cada uno, ni hacia dónde va mirando, porque hay unos que van hacia la derecha, otros van a la izquierda. Entonces, ¿qué he hecho yo? Lo mismo. He marcado en el propio inserto y a la figurita le he puesto, mira, este es el 2 y la cara o la flecha va en esa dirección. 2, flecha en esa dirección,
pues entonces ya sé que viene aquí. ¿Por qué? Porque es que si no, pues lo he dicho, que te estás liando de un lado para otro, probando dónde va esa figurita. Es una tontería, es un detalle, pero a mí son detalles que la verdad es que me dan la vida. Después tenemos el tablero de jugador, que son así, a una cara. Tenemos aquí el dial para marcar el oxígeno, funciona bastante bien. Esto tiene eso, es a 2 niveles y esto está agujereado. Ahí pondremos un cubito que irá bajando, que es la forma de representar la vida. Y bueno, poco más. Bueno, sí, aquí tenemos espacio para colocar unos tokens, que es como si tuviésemos en el chaleco, pues, o munición, cajetines de vida, ese tipo de cosas. El tablero está muy chulo y aparte aquí se nos viene redactado lo que es las acciones que podemos hacer, con lo cual no tienes necesidad de tener una carta por ahí que te diga qué acciones tienes disponibles, porque ya las tienes en tu propio tablero. Esto vuelve a venir con una tapa, en mi caso viene rota. Tengo que decir que no sé, los que lo pilléis en tienda, cómo será el trato de la tienda o de Awaken Realms, porque creo que esto lo está traduciendo directamente a Awaken Realms, entonces supongo que lo está distribuyendo directamente ellos. Pero en mi caso me puse en contacto con Awaken Realms y me dijeron que sí, que me lo iban a enviar. Después me pidieron una foto, no sé por qué no me pidieron primero la foto. Les envié la foto y me dijeron, vale, te vamos a enviar la tapa que se te ha roto, pero tarda 4 meses en enviarse. Así que, bueno, todavía estoy esperando. No sé si lo van a enviar o no lo van a enviar, pero no voy a esperarme a que me llegue para haceros la reseña y deciros, oh, qué bueno es Awaken Realms. 4 meses son 4 meses. Que sepáis que tardan. Y bueno, pasamos al último nivel del inserto, que es un inserto bastante cómodo porque por un lado tenemos esto, que es el conjunto de losetas de pasillo, que vuelve a tener la misma calidad que la parte inicial del tablero, que es el rebordeado que os he enseñado antes. Y la ventaja es que se puede sacar, poner en la zona del juego y no tienes por qué estar con el cajote por ahí en medio. Que de todas maneras vas a estar con el cajote por ahí en medio seguramente, porque tendrás que ir soltando cosas en la caja y demás, pero bueno, es una cosa que es un detalle y ya os digo que sorprende por parte de Awaken Realms. Segunda sorpresa que a mí otra sorpresa que a mí me ha llegado es esto, que tenemos un inserto para colocar los tokens con tapita y todo, o sea, lo puedes poner boca abajo y tal, y va de la leche. En cada grupito, o sea, en cada espacio tienes espacio para un componente en concreto y hay un par de espacios que te vienen un poco de sobra, por así decirlo, y lo puedes adaptar un poco para meter lo que te dé la gana, que yo lo que he hecho es meter los dados y poco más. La calidad de los tokens esto pues exactamente igual que esto y que todo el resto del cartón. ¿Qué más tenemos? Bueno, los panelitos de jugador. Esto, la gracia que tiene es que cuando te toca a ti un personaje, pues te van a dar esto y lo vas a enchufar en tu tablero. De esa manera ya lo que es el tablero queda personalizado, así que está guay y sale fácil. Y tenemos aquí un pequeño inserto con el tema del loseteo, que está bastante bien. Es circular, con lo cual no tenemos que estar buscando colocarle en su sitio las cositas. Sí decir, por ejemplo, sobre el loseteo, fijaos, no le he dado tantísimas partidas, o sea, yo creo que tengo que haberle dado menos de 20 partidas, como mucho le habré dado 30. Y 30 partidas para que ya esté marcado, sinceramente, me parece negativo. No pasa nada cara al juego, porque tú puedes mezclar esas losetas y en lugar de robar desde arriba, robas las de abajo. Por ejemplo, es mi sugerencia para si se os marca. Como en mi caso, que ya empiezan a tener el bordeamiento que se le nota. Pues, o sea, todavía no llegas al punto de identificar qué es esa loseta, pero roba de abajo. Y así te evitas el problema. Sobre todo, pues eso. Cuando ya, por ejemplo, en este caso ya empiezan a estar marcadas, prefiero robar de abajo. Por otro lado tenemos... ¿qué más? Ah, bueno. Los tokens de antiaéreo. Yo lo que he hecho es enfundarlo, se podría decir, con una cápsula de monedas. Tenemos el inactivo y tenemos el activo. Curiosamente el inactivo lo han puesto en verde y el activo lo han puesto en rojo. Yo lo hubiese puesto al revés. O no sé, pero no sé. Yo veo verde y creo que... O sea, siento que el verde es que va a disparar, pero no es el que dispara. De cualquier manera lo pone inactivo. La historia está en que tú tienes estos dos tokens apilados en el borde del tablero. Si se te marca alguno por la cara esta, pues la has cagado porque ya se sabe qué es lo que es y ya no tiene gracia. ¿Se puede puentear? Sí. ¿Cómo? Quizás...
poniéndolo en una bolsita, pero claro, si lo pones en una bolsita se te mezclan. Entonces la única cosa que se me ocurriría para evitar esto es o esto o buscaros otro token cuando se os estropee y ya está, que sirva para marcar esas cosas. Otra historia que hay que comentar es esto, que es el chisme que nos va a permitir mirar si estamos contaminados, o si estamos infectados o no. No sé, creo que no lo vais a ver porque en el directo intenté que se viese y no se ve nada, pero ahí os aparecería en las líneas horizontales si estás infectado o no. Esta, por ejemplo, esta carta pone infectado. Yo creo que ya os digo que... ¡Ey! Sí lo veis. Uy, pues en el directo no se veía. En la misma cámara. No lo entiendo. Pero bueno, ahí estáis viendo que pone infectado. Si no pone infectado literal, no estáis infectados. Y ahí estáis viendo la misma carta sin el visor. Hay gente que este tipo de dibujos es capaz de leer qué es lo que pone. Es más, ahora que he visto que pone infectado, sí que estoy leyendo infect. No llego a leer infectado, pero puedes intuir que esta carta es infectado. Mi consejo si estáis jugando este juego es que no os pongáis a mirar muy atentamente la carta, lógicamente porque os cargáis parte de la experiencia. La historia está en no saber si estás infectado o no, que ni tú mismo sepas si estás infectado o no. Vale, con respecto a la cartulina esta, decir que vienen con un tochaco de cartón ahí detrás y delante lo que tienes es una cartulina con el plastiquito transparente. Esto terminará separándose porque, no sé, me da la sensación, está bien, que viene un hueco por debajo y un hueco por arriba, pero no sé, me da la sensación de frágil. Igual no es así, pero me da la sensación de frágil. Esto me lo tendría que confirmar gente que tenga el primer y segundo Nemesis, que creo que es parecido a esto. Vamos a llamarlo el lector. Pues si a ellos se les ha estropeado o no. Otra historia que tiene el juego pues son las puertas, que en este caso pues vienen en cartón, porque yo no me metí con el extra de puertecitas de plástico ni nada de eso. Lo que es las cartulinas, las cartas, a ver, son acabados sin lino, la estáis viendo ahí el reflejo. Ilustraciones, la verdad es que son de la leche, todas vienen, a mí me gusta mucho la ilustración que tiene, de todas maneras mi sugerencia es que la infundéis. Como veis, otro detalle importante dentro de esta versión del juego, o de esta entrega, es que cabe completamente enfundado. No he tenido que dejar cartas fuera ni nada para que quepa, y caben en cuanto a profundidad, o sea, en cuanto a anchura y en cuanto a profundidad, porque muchas veces en Awaken Realm pasaba que te vendían sus propias fundas, pero después en el inserto suyo no entraba. Aquí sí que entra, tanto las chiquititas, o sea, tanto las grandes como las chiquititas. Y una cosa que sí que es verdad que me incomoda bastante es esto. Esto está bien, que esto es para representar que tú eres el jugador 1 y que los demás jugadores sepan, porque hay veces que tu objetivo personal es a lo mejor eliminar al jugador 1, pues ya sabes que el que tenga la plancha de jugador 1 es al que tú tienes que eliminar, sin tener que estar preguntando ¿quién es el jugador 1? Porque ya canta que tú quieres eliminarle, ¿no? No sé si habrá algún objetivo de hacer que el jugador 1, por ejemplo, lo elimines o lo tengas que salvar, que eso sería gracioso, pero claro, sin haber jugado suficiente, tu cabeza lo que te va a decir es, me estás preguntando por el jugador 1, vas a por el jugador 1. Bueno, pues eso, que esto hace las veces de mochila. Aquí vamos a meter las cartas, que son de equipamiento, que van en la mochila. ¿Esto qué pasa? Que tú lo pones y en principio, o sea, queda sujeta, aquí caben infinitas cartas, pero os estáis dando cuenta cuál es el problema, ¿no? Fijaos las letras. Para ver la última línea, se cubre, luego tienes que estar sacándolo. Eso a mí me parece un detalle negativo de este diseño de mochila. Es práctico porque lo vas a enchufar aquí, o sea, va a quedar bonito en la zona de juego, porque esto lo enchufas aquí con tu tablero y queda muy chulo, pero no sé, o lo hubiese hecho transparente los moldes estos, o quizás esto un poquito más bajo, pero o hubiese puesto las cartas con un diseño en el que las letras estuviesen más para arriba, pero hay algo ahí que no termina de encajar. Yo creo que es porque no se han parado a pensarlo, supongo, o no lo usaron en el testeo o algo, pero es una tontería, pero es un detalle importante también, bajo mi punto de vista. Y otro aspecto es que esto, cuando vas a guardarlo, tienes que jugar a un Tetris. Si os habéis dado cuenta, de hecho, el Tetris llega a tal punto
que en el juego recién sacado, ahí estaban los 5 paneles de jugador y aquí tengo uno. Porque soy incapaz de guardarlo ahí. No sé cómo cojones venía ahí, pero esto es lo típico. Esto es como el colchón este de aire que tú sacas de la caja la primera vez, lo desinflas y eres incapaz de volver a meterlo. Pues es exactamente eso. Se me hace muy incómodo, muy desagradable. Es que lo odio, el cacharro ese. Es lo que menos me gusta de guardar este juego y lo que hace que me dé pereza. Y por último pasamos a la bolsita esta, que en principio yo os aconsejaría, es donde van los tokens de Alien, yo os aconsejaría que los separéis. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones... Bueno, o sea, ¿se podría meter todo aquí? Sí, pero es que durante toda la partida vais a tener que tener los tokens separados. Entonces, o buscáis bolsitas de estas de tela y metéis en las bolsitas de tela los tokens de reina, los de drones y el de adulto por separado, o... porque ya lo único que queda aquí... es cierto, las larvas. El que queda es el blanco, que el blanco lo tendré en otro inserto. Pues esto es importante porque eso, para guardarlo, lo puedes meter todo en la bolsa. La bolsa está muy bien, la verdad. Es de tela, con su... No es grabado, o sea, no es bordado, pero bueno, su Nemesis por ahí escrito, está guay. Tiene su cierre para que no se escapen las cosas, pero cara a la jugabilidad... Sí, tú esta bolsa la vas a ir modificando durante la partida, es útil, pero el resto de tokens, los que no están dentro de la bolsa, los tienes que tener en algún lado y además separado, con lo cual es más espacio que ocupa en mesa. O te buscas el típico insertito de plástico donde tú metas los adultos, reinas, larvas, etcétera, por separado, o te buscas bolsitas, o haces como yo, o los metes en bandeja. Pero tienes que dedicarte ese trozo de la partida a separarlo. Entonces ya tienes que hacer la separación a la hora de preparar la partida y la separación a la hora de cerrar la partida. Y si durante la partida le pegas el típico manotazo sin querer a una de esas bandejas, pues yo, por ejemplo, lo que hacía era ponerlo en la tapa esta. En cada esquina ponía un grupito, pero si le pegas un manotazo ya se te están mezclando, con lo cual ponte a separar otra vez. Así que al final decidí que lo mejor era meterlo en bolsitas y listo. Queda un poco prieto, pero bueno, ahí cabe, lo cierto es que cabe todo bien. Se me ha olvidado una cosa a comentar en el tema de componentes, y es que las cartas de acción de los personajes, todos tienen 10 cartas de acción. Pues hay un personaje que tiene una errata en el juego, y sobre todo la primera vez que estéis conteando equipamientos va a rayar un montón, porque no sabréis si es una errata o es que es así, o es que ese personaje funciona raro. Es una errata. Y es que todos los personajes tienen 10 cartas de acción, pero va a haber uno que os fijéis que hay... Cada carta de acción tiene su mismo color de grupo, y aparte abajo, en la parte esta inferior de la carta, te va a poner el nombre del personaje. Me parece que sí, en la parte inferior. ¿Qué pasa? Que todos los personajes tienen su grupo y su nombre bien puesto, pero hay uno, que no me recuerdo ahora mismo cuál es, que todas las cartas suyas, las 10 de ese personaje, tienen el mismo color, pero la base... Hay 5 que ponen un nombre y 5 que ponen otro. Es una errata. Es del mismo personaje seguro, porque es que si no, ese personaje no se puede jugar con él. No lo he buscado, pero os digo que blanco y en botella, errata. Respecto a la preparación, pues estamos ante un juego que se tarda bastante en preparar. Obviamente depende de si lo preparáis vosotros solos o lo preparáis con gente. Tiene 2 fases de preparación. Una que podéis hacer estando solos. Mi consejo es que la hagáis con gente siempre, y una que la vais a hacer obligatoriamente con gente, porque es la de elección de personaje. La de estando solo, pues sería colocar lo que es el borde de tablero, enchufar el puzzle. No es un puzzle difícil, sobre todo la primera vez a lo mejor os choca un poco de dónde tenéis que enchufar cosas y demás, pero una vez la hayáis enchufado una vez, es fácil. Colocarla, hay que mezclar las cartas de misión de grupo y se saca una, se le pone un token de elección de objetivo en la zona esta. Habría que colocar la navecita bueno, el avioncito. En la parte del helipuerto habría que colocar un pasillo en cada sección. Esto va a variar entre cada partida. También habría que colocar los tokens de inventario que haya en ese aeródromo. Habría que colocar el token de tiempo. Habría que colocar el token de destrucción. Mezclar las cartas de robot. Porque siempre va a haber un robot en partida, pero no siempre va a funcionar igual. En cada partida puede salir de un tipo o de otro, con lo cual está curioso. Yo no he visto todos los robots en activo, de hecho no me he mirado las cartas porque quiero tener ese misterio, pero los que han salido de momento hay algunos que me molan más que otros.
¿Qué más? Ese robot también tiene su equipamiento, hay que colocarle los tokens. Cada sección tiene su oxígeno desactivado. La parte del hibernatorio tiene que tener el oxígeno también desactivado. Por otro lado, la zona de la reina, tenemos que colocarle los huevos, colocarle el token de vida y mezclar las cartas de esa reina. Y aparte, pues hay que mezclar lógicamente las cartas de ataque, de evento y de exploración. Y otra cosa que hay que hacer es mezclar los objetos de diferentes colores, los de munición, los de herramientas y los de recuperación de vida, vamos a llamarlo así, aunque no siempre son así, pero bueno. Y la bolsa también hay que prepararla y eso es una cosa en la que se tarda. ¿Por qué? Porque tendríamos que separar los tokens. Si los tenéis separados en bolsitas ya, es una cosa que es... esto te va a decir, coge una ficha en blanco, 2 larvas, 3 fichas de adultos y uno más por personaje. Pues ya está, eso es lo que tienes que sacar de las bolsitas. Pero si lo tienes todo mezclado, pues ponte a separar, pon la boca abajo, porque no tienes que saber qué es lo que es. Mientras que si está en bolsita, abres un poco, sin mirar, coges y la echas. Y ya está. Y esto es una ventaja que tiene este juego y es que venga ya todo insertado, el tema de tokencitos chiquititos, porque así no tenemos que estar buscando sitios donde soltar esos tokens. Y eso sería la preparación genérica, que la verdad es que ya os digo que se tarda un poquito. No es uno de los juegos más rápidos de poner en mesa, ni aunque lo tengáis bien organizado. Que lo tenéis un poquito bien organizado, vais a tardar un poquito menos, que no, pues vais a tardar un poquito más, ya está. Y en cuanto a los personajes, la historia es que a cada jugador se le da una bandeja de un tablero de jugador y se elige quién va a ser el jugador inicial. Se le da el token de jugador inicial y se le dan 2 cartas de personajes que se han mezclado, se le dan 2 cartas y esa persona elige una de esas 2 cartas cuál va a quedarse, cuál va a ser él. Entonces lo desvela y se le da su cartoncito de personaje. La otra va al mazo, que se vuelve a mezclar y se le da al siguiente jugador, así hasta que todos los jugadores han elegido. El que tiene ya el personaje que sabe quién es, puede mandar esa carta a la caja porque ya no vale para nada, en ningún lado te dice eso, pero tú lo puedes mandar a la caja a su sitio y ya lo tienes una cosa menos que guardar. Tienes tu cartoncito, colocas tu token de vida en la zona izquierda, colocas el medidor de oxígeno al máximo, que me parece recordar que era 7, y en cada huequecito de estos puedes elegir entre colocar todos diferentes o varios de un mismo o hacer la mezcla que te dé la gana. Máximo número de toques que vas a colocar son 4, pues como tú quieras, pero 4. Y coges tu mazo de cartas de acción, una carta que corresponda al personaje que eres tú, o sea, al número que eres tú, si eres el 1, el 1. La planchita esta de mochila, pues es lo mismo, si eres el 1, pues coges la planchita 1. También se te reparten 2 cartas de objetivo, una particular y una de grupo. Y tienes también tu carta de equipamiento particular, que solamente lo vas a tener tú, porque ese personaje es un equipamiento que está asociado al personaje. Y después se van a repartir 7 cartas genéricas en medio de la mesa y el jugador inicial cogerá una de esas cartas. Máximo de equipamiento vamos a tener 2. Hay un personaje que ya de base empieza con 2 cartas, luego no cogerá de las del medio, pero bueno, eso sería la preparación. Como veis, pues ya os digo, es una cosa que se tarda un poquito, pero... Respecto a la jugabilidad, pues va a depender un poco si estamos jugando en modo cooperativo o el semi-cooperativo. Si es cooperativo, pues tenemos un mazo de misiones cooperativas. Dependiendo de la cantidad de jugadores que haya, pues habrá más misiones o menos en ese mazo. Y creo que había que cumplirlas todas. Ya os digo que no jugaba en modo cooperativo, lo que sí he jugado es el modo solitario. Como jugaba solo con un personaje, pues solo había una carta de misión. Una vez la hacías, pues y te conseguías escapar, victoria. Ya os digo, difícil. Y en modo semi-cooperativo, pues básicamente mezclamos las cartas de misión grupal, a cada jugador se le da una, y cartas de misión particular, y a cada jugador se le da una. Y durante lo que es el desarrollo de la partida, cada jugador podrá elegir qué misión es la que quiere desarrollar. Al final de la partida, si ha conseguido sobrevivir y además ha conseguido su misión y escapar, pues obviamente ese jugador habrá conseguido la victoria. Puede haber varios jugadores que tengan victoria y ya os digo que no va a ser lo habitual. A grandes rasgos, digamos que tú empiezas la partida, te empiezas a mover por el complejo, buscas cumplir tu misión y una vez has cumplido tu misión tienes que intentar escapar. Formas de escapar: por el avión. ¿Qué pasa con el avión? Que el avión aterriza cuando alcanza el token de turno o el token de turno lo alcanza él.
Va a intentar aterrizar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ese intento de aterrizaje va a depender de si el antiaéreo está activo o no está activo. Si está inactivo, el avión aterriza y ya está, el antiaéreo da igual, ya no se usa más. Pero si está activo, entonces el avión queda destruido y esa forma de escape anulada. Otra posible forma de escape, el hibernatorio. ¿Qué pasa con el hibernatorio? Que el hibernatorio, primero que tienes que encontrar la forma de llegar a él. Siempre está ubicado en mesa, pero no siempre vas a poder llegar hasta él. ¿Qué ocurre? Pues que eso, una vez has llegado hasta él, primero que en esa zona se activaría la parte del robot, vemos la carta de robot que corresponde y vemos qué tipo de robot es el que está allí ubicado, y a partir de ese momento podemos usar el robot, porque hasta entonces tampoco hemos podido usar el robot, ni siquiera sabíamos si había robot en esa partida o no. Lo dicho, el hibernatorio. ¿Cómo se escapa con el hibernatorio? Pues eso, hay que encontrarlo. Una vez encontrado, o antes o después, siempre el hibernatorio está desactivado. Por lo tanto, tenemos que encontrar una sala en la que se nos permite activar ese hibernatorio. Si mal no recuerdo, esa sala está en la sección C, que es la última, es la más alejada de todo. Entonces es un poco una putada llegar hasta allí, pero tienes que llegar hasta allí, activarlo y largarte al hibernatorio. Y la última de las formas de escapar es la cápsula de escape. Solo hay una cápsula de escape en el complejo este, de manera que el primer jugador que elija coger la cápsula de escape sepa, ya nadie más puede usar eso. De hecho, su miniatura se coloca en una zona que hay en el borde del tablero que pone cápsula de escape. En ningún sitio te dice que tengas que hacer eso, pero solo hay una cápsula de escape, se puede intuir que es eso. Esto es lo que os digo, que el manual no está del todo mal, pero tiene sus mejoras. Bueno, pues eso. Hay que encontrar la sala de la cápsula de escape. Si no la encontráis, obviamente esa forma de escape tampoco está disponible. ¿Cuál es la pega en todas las opciones? Que tenemos que resolver una acción de coste, bueno, de la sala, que para activar una sala en este juego tienes que gastar 2 acciones. Para eso no tiene que haber aliens en la sala y harías una tirada de ruido. Si en la tirada de ruido se te salen enemigos en la misma sala, la cagaste, ya no puedes hacer esa acción. Y encima pues tienes enemigos, con lo cual no puedes esperar un turno más para conseguir escapar, sino que tienes que esperar a que los enemigos caigan. La gracia del juego está en que tú tienes un mazo de 10 cartas, de esas cartas vas a robar siempre 10 por turno y básicamente durante tu turno vas a resolver entre 1 y 2 acciones. Cada acción, pues dependiendo de lo que sea, te puede costar una carta o te puede costar 2 cartas. De manera que vas a gastar un mínimo de 2 cartas y un máximo de 4. En cualquier momento durante tu ronda puedes elegir pasar. Y ahora aquí llega la particularidad. Oficialmente, en el momento en el que pasas o has resuelto 2 acciones, te tienes que hacer daño por oxígeno. O sea, tienes que reducir el oxígeno de tu personaje si no estás en una zona en la que hay oxígeno, y te tienes que hacer daño por fuego si estás en una loseta en la que hay fuego. Yo eso no lo juego oficialmente. Mi forma de jugar con esto es que cuando todos los jugadores han pasado, entonces activo el gasto por oxígeno y el daño por fuego. Facilita muchísimo la partida. Y bueno, a mí me gusta más sinceramente, porque ahora mismo somos incapaces de conseguir un mejor ratio de victorias. Es lo que os he dicho al principio. Con un ratio tan malo de victorias yo no voy a jugar oficialmente con la regla esa. Es verdad que seguramente le meta un poquito más de chicha al juego, porque verás que es menos holgado que lo que consigues con mi regla casera. Pero bueno, que sepáis que funciona así, ¿vale? Entonces, tú has hecho tus 2 acciones, ponte, le toca al siguiente jugador, hace sus 2 acciones o pasa, hasta que te toca. Y tú vuelves a tener disponibles tus 2 acciones. Siempre dependiendo de las cartas que tengas. Si no puedes usar las cartas necesarias para hacer la acción que quieres, o haces otra acción, o terminas teniendo que pasar, porque siempre tienes que hacer 2 acciones. Y en el momento en el que pases, le das la vuelta a la carta de pasar para que indiques al resto de jugadores que has pasado. Y ya una vez has pasado, le toca al siguiente jugador. Cuando vuelve a ti, se te salta automáticamente, porque tú ya no estás jugando, por así decirlo. Así hasta que todos los jugadores han pasado. Y ahí es cuando entraría mi regla casera, que cuando todos han pasado, nos hacemos todos daño por fuego si estamos en casillas con fuego, y reducimos el oxígeno si estamos en una zona sin oxígeno. La otra parte del turno pues correspondería a lo que son los aliens y el tema de eventos. Entonces, todos los aliens que estén en salas con fuego se hacen uno de daño. Y todos los aliens que estén en salas en las que haya personajes les van a pegar, lógicamente. Entonces robaríamos una carta de ataque y dependiendo del tipo de alien que sea y tal, pues veremos si ha pegado y cómo ha pegado, qué daño hace. Lo más normal es que te haga heridas, que te meta una herida grave o que te meta contaminación, o una combinación de esas cosas. Es más, si tu token de vida está en la zona de herida grave,
automáticamente has palmado, estás fuera de juego. Con lo cual no suele ser buena opción dejar tu token de vida en esa zona. Si estás en esa zona, intenta recuperarte un poco para tener un poco más de cancha. Y una vez hecho eso, robaríamos una carta de evento para ver algo que ocurra. ¿Y qué más? Ah, bueno, la modificación de bolsa. Se mira si la reina está viva, si no está viva, según... Bueno, tenemos lo que es la cartulina de si la reina está viva o no, pues vemos la modificación de bolsa cómo se hace, que básicamente es robar un token de la bolsa y en base a esa cartulina pues metemos algo en concreto dentro de la bolsa otra vez. Y el token pues se descarta. O sea, se descarta pero va al grupito de tokens que hemos separado, porque yo inicialmente, en mi locura de lectura inicial de querer ponerlo en marcha rápido, pensé que se iban a la caja. No sé por qué, pero en algún lado he leído que iban a la caja y yo me lo tomé a pie juntilla. No iba a la caja, simplemente va al grupo de tokens. Y ahí veis unas pinceladas de cómo funciona este juego. De todas maneras, en el canal tenéis partidas del modo solitario normal de la caja básica y partidas en solitario pues de todos los módulos que han ido metiendo como recompensas, aparte de la campaña. Con lo cual tenéis un variadito para cotillear. Hay algunas cosas que habré hecho mal, pero os hacéis una idea de si os gusta o no os gusta. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende. A ver, yo en este juego en concreto obviaría el tema aliens y el tema espacial. De hecho, estamos en una base en algún sitio. No es una nave, con lo cual espacial entre comillas podría ser una base perfectamente en el planeta Tierra, yo qué sé. Bueno, es verdad que no tiene oxígeno, pero bueno, pues es una base súper profunda, que en las cuevas ya sabéis que falta oxígeno. Pues podría ser en la Tierra, no tiene por qué ser el espacio. Obviamente estamos en el espacio, pero no tiene por qué ser el espacio, ¿vale? Bueno, pues obviáis esas dos ambientaciones y centrémonos. ¿Os gustan los juegos cooperativos? Bueno, semi-cooperativos. Esto os puede gustar. ¿Os gusta lo cooperativo? También os puede gustar. Tiene esa posibilidad de jugarse semi-cooperativo o jugarse cooperativa. Es más, incluso tendríamos la posibilidad de decir voy a jugar con las cartas del semi-cooperativo pero sin meter las cartas de misión personal. Y jugaríamos con dos cartas de misiones cooperativas. Yo creo que funcionaría también bien. Lo que pasa es que a mí, personalmente, este juego, por su naturaleza y por cómo fue creado en un inicio, la verdad es que la versión semi-cooperativa me gusta. Eso de poder elegir, o sea, de tener disponible tu misión grupal y tu misión particular, que puede o no, o sea, tú puedes elegir la misión grupal, que eso siempre va a ser pues en favor del grupo, y tu misión particular no tiene por qué ir en contra de la misión del grupo. Lo que pasa es que hay algunas que sí son en plan que el personaje 1 caiga. No tienes por qué eliminarlo tú, de hecho es imposible que tú lo elimines físicamente porque no puedes atacar a otro jugador, pero sí puedes pasar por donde él está para que aparezcan aliens y cosas así, ¿sabes? Entonces puedes intentar provocar eso, o cerrarle puertas, o provocar fuegos donde él está, cosas así. O sea, es difícil porque se te tienen que dar la combinación de eventos y situaciones concretas para que eso ocurra, pero lo puedes intentar, o simplemente dejar que esa persona vaya pululando por el complejo y como lo más normal es que palme, pues va a morir por sí solo y eso contará para tu misión, bueno, como que la has resuelto. Lo único que tendrás que hacer es escapar una vez hecho eso. Entonces me hace gracia ese funcionamiento del juego. La cosa de la exploración también me gusta en este juego mucho más que en otros Nemesis porque, vamos, yo he jugado solamente al primero, pero el segundo creo que es más o menos como el primero. Que me gusta porque no va de moverte sí o sí a una sala, sino que coges, eliges un pasillo, robas una carta, esa carta te va a decir que tiene una orientación en concreto y te va a poner que pongas una sección de loseta de tipo A, B o C, o a veces interrogantes, dependiendo de dónde estés, tiene que ser la A, la B o la C, o a veces te dice directamente que pongas un interrogante, que es una loseta que no es principal y ya sabéis que las no principales te meten acciones interesantes en algunos casos, pero no son principales, por lo tanto el quirófano, la zona de recuperar oxígeno de lo que es el complejo no va a aparecer, el antiaéreo no va a aparecer, o sea, ya sabéis que en los interrogantes no están las acciones que a ti te interesan, pero a veces hay cosas curiosas. Y bueno, pues eso, te dice qué loseta qué tipo de loseta vas a colocar ahí y los pasillos que vas a colocar en esa loseta. Aparte, si van a tener sonidos, y hay que recordar que en este juego el sonido se considera se afronta de forma diferente que en otros juegos. Normalmente en los juegos de mesa
y en los videojuegos realmente, el sonido va por el ruido que tú estás haciendo. Aquí no, aquí el sonido que te aparezca, los tokens estos de admiración que hay amarillitos, no significa que tú estés haciendo ruido. Es el ruido que tú estás escuchando. Entonces, si tú ves un token, es que ahí estás escuchando algo y lo más probable es que te aparezca algo en algún momento. Con lo cual eso, si tienes que hacer una tirada de ruido, pues será la propia carta la que te diga, no vas a tener que estar obligatoriamente haciendo tirada de ruido y bueno, vas a tener un desarrollo. La gracia está en que como es la carta la que te dice la orientación de los pasillos, va a haber veces que que se conecten cosas y va a haber veces que no. Es más, si tú ya tienes aquí una habitación y tienes aquí otra, bueno, estás aquí y exploras en esta dirección porque hay un pasillo, si la nueva sala te dice que pongas un pasillo que conecta con esta, como esta habitación no tenía un pasillo hacia la zona izquierda, no puedes poner ese pasillo porque no es, hablando mal y pronto, un Hero Quest donde tú hagas exploración a ver si encuentras trampas o pasillos ocultos. Aquí no hay pasillos ocultos. Lo que está. O sea, si hubiese aquí un pasillo, estas dos salas se hubiesen conectado, pero si no hubiese pasillo, no se hubiesen conectado. Y claro, eso lo que va a generar es un complejo totalmente loco en algunas partidas. Y es verdad que en algunas otras partidas son un poco más aburridos, pero dentro de que son complejos más o menos aburridos a lo mejor, no lo son tanto porque tú al final tienes tu objetivo, tienes que conseguir escapar y al final la chicha sigue estando. La gracia está en que hay complejos en los que puedes a lo mejor hacerle la 13-14 al enemigo rodeando y en otros que tienes que afrontarlo porque lo único que es un pasillo y no tienes más huevos que pasar por el pasillo. También depende un poco de lo que hayas explorado, porque si te aparece una sala con dos pasillos y tú te tiras por aquí y siempre vas explorando el lineal, pero nunca vas buscando explorar pues a lo mejor este pasillo de alguna manera se te uniría con lo otro y tendrías un arco, pero al no haberlo explorado, pues tú mismo te has cerrado las puertas. No sé, a mí la exploración en este juego creo que es... O sea, creo que no, es lo que más me gusta, la parte esa. Lo demás está guay, pero la parte de cómo se unen los pasillos, ostras, o cómo aparecen los pasillos y la sala, me parece brutal. El ataque de los aliens sí es verdad que lo veo quizás demasiado tocho en algunos casos, porque nada más que tienes el cubito de vida en la parte de herido de gravedad, no que tengas una carta de gravedad, sino que tengas el cubito en la parte de herido de gravedad, palmas en muchas cosas. Y da igual que se te esté enfrentando un adulto, que se te esté enfrentando la reina, un dron. Los aliens por orden irían de fuerza, iría la reina, después los drones, después los adultos y después las larvas. Pues en muchos casos que casi que da igual lo que se te enfrente, que te dice que si tienes una herida de gravedad, si estás en la zona de herida de gravedad, palmas. Entonces dices, joder, si me quedan como 4 o 5 puntos de vida, no me elimines ya. Pero bueno, el juego está hecho así. ¿Qué más? Respecto a las miniaturas en mesa, lo que me refiero a los aliens, se diferencian bastante bien. Hay gente que dice que no diferenciaba en cuanto a los tokens de aliens. O sea, ya sabéis que de esta versión del juego sacaron una versión standy con token de cartón y otra, que es la que yo tengo, con miniaturas. Pues con la de miniaturas os tengo que decir que se diferencia muy bien el tamaño. Que sí, que si tenéis algún problema siempre podéis marcar el borde de los drones, por ejemplo, que son menos cantidad, con algún tipo de color en especial, un blanco, un negro, un dorado, y ya básicamente con un vistazo rápido sabéis si eso es grande o es pequeño. Pero vamos, que se nota el tamaño. Quizás no demasiado a una cierta distancia, pero que se nota. ¿Qué más a comentar? Me hace gracia que es un juego en el que los personajes pues afrontan que la realidad, que tienen dos manos, entonces solo puedes tener equipadas dos armamentos de mano. La parte negativa, que si encuentras un tercer equipamiento de mano, no puedes llevarlo. Yo hubiese permitido que lo llevases en la mochila. Otra cosa negativa que tienes, que cuando hay eliminación de jugadores o robas cartas de más y no puedes tenerla en tu inventario, el juego te dice que directamente desaparece. Yo no juego así, yo juego a que esa carta o la que quiera de mi equipamiento la suelto en el suelo y cualquier personaje, incluido yo, puedo interactuar con ella para llevármela. Relacionado con esto, pues el propio juego te dice que cuando se elimina un jugador, ese personaje desaparece del tablero, o sea, todo lo suyo desaparece. Yo no juego así, ¿por qué? Porque estos aliens, el lore, no te han dicho en ningún lado que sean carnívoros ni nada de eso. No sabemos qué son. Entonces, puede que les guste la carne humana, puede que no. Si les gustase la carne humana, entiendo que desaparezca, pero no te lo han puesto en ningún lado, en el lore. Con lo cual,
para mí simplemente están matando gente por matar. Y porque para ellos es su casa y la están defendiendo. Pero no por comer. Y dado que no lo están haciendo por comer, no entiendo que quiten el cuerpo de ahí. Con lo cual yo lo que juego es que un personaje caído se queda en la zona y pasa a ser un cofre que se puede pues saquear un poco. Se podría meter una regla casera en la que se tire un dado cada final de ronda para ver si los aliens han movido ese cuerpo de sitio, por ejemplo, una habitación, hasta salir del complejo y desaparecer. Podría estar gracioso, pero yo no juego así, por ejemplo. Otra historia que tiene el juego es que los aliens, cuando están en sala, tú le vas a pegar. Ah, esa es una parte interesante, la pegadita. La pegadita, hay gente que no conoce lo que es el Nemesis, entonces a lo mejor os sorprende un poco, pero creo que ya funcionaba así desde el primero. Que tú lo que haces cuando ataques a un enemigo, si estás en sala, bueno, hay dos formas de atacar, el ataque en sala y el ataque en pasillo. Joder, es que tiene muchas cosas que explicar. 16 minutos me quedan. A ver, ataque en sala, tú haces una tiradita con el dado rojo. Si te sale, bueno, tienes que ponerle un cubito antes de hacer la tiradita, le pones un cubito al alien, como que le has hecho uno de daño, por así decirlo. Y haces una tirada con el dado. Si en el dado te sale el token de munición, pues gastas un puntito de munición. Si te sale un número, lo importante es que el número sea igual o menor que la cantidad de cubitos que tiene ese alien. ¿Qué pasa? Que si te sale más, pues esa tirada de dados no te ha servido para nada, simplemente para añadirle un cubito al personaje. Con lo cual, contra más ataques le hagas a ese alien en concreto, más débil va a estar y más fácil va a ser que con tu tirada de dados, que el máximo es 5, pues lo revientes. Eso está guay. Parte negativa que yo veo en este juego, que los aliens que están en sala los puedes atacar, les puedes añadir cubitos, pero cuando pasan a pasillo, oficialmente se les retiran los cubitos. Entiendo por qué hacen esto, y es porque en los pasillos caben un máximo de 6 aliens, creo recordar, y claro, 6 aliens, cada uno con sus cubitos es un poco lío. Salvo que lo hubiesen creado como proponían en campaña, con una base en la que tú pudieses enchufarle los cubitos, pero no los han hecho así porque te ocuparía bastante más. Entonces lo que hacen es eliminar los cubitos. Yo eso no juego con esa regla porque entonces los aliens son inmatables, en sala me refiero. Porque cuando esos aliens pasen de pasillo a sala, vuelves a poder dispararles normal. Entonces vuelve, o sea, es como que se han curado. ¿Cómo copones se han curado en un pasillo? Yo no entiendo esa ambientación, entonces no juego con eso. Otra forma de atacar, que eso no os lo estaba comentando, en la propia sala en la que estás, si te has quedado sin munición o porque no quieras gastar munición, puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa? Que si el alien está vivo después de ese ataque cuerpo a cuerpo, automáticamente te va a atacar. Con lo cual, negativo. Y aparte, oficialmente te da uno de contaminación. Yo esto lo puenteo también. Si el alien muere, no te da contaminación. Si el alien no muere, entonces te da contaminación y te ataca. Vale, ¿qué más? De hecho, la contaminación yo no la pongo porque muchas veces la propia carta de ataque te mete contaminación. Así que es una cosa que he modificado un poco en mis reglas. ¿Qué más? El ataque en los pasillos, que es otra forma de atacar. Está el ataque con munición normal en sala, el ataque cuerpo a cuerpo, y después está el ataque en los pasillos, que es donde realmente brilla este juego. Los aliens van moviendo de pasillo, o sea, entre sala y pasillo, los personajes van siempre de sala a sala. Y bueno, pues el momento en el que están los aliens en los pasillos, obviamente tú dices, ¿cómo los atacan? Con el acribillamiento. Eso oficialmente se juega que tú gastas un puntito el token de munición que tengas y entonces haces una tirada con el dado morado. El dado morado son éxitos asegurados, salvo en el caso de los drones. Los drones tienen 2 de vida en los pasillos, el resto de personajes en los pasillos tienen 1, y la reina tiene lo que tiene su marcador. Entonces, si has sacado un número, o sea, si has sacado un 1, pues cargarte a un alien de tipo larva, a un alien de tipo adulto o a un dron que tenga un daño. Volvemos a lo de siempre. Te lo tendrías que cargar de golpe porque en los pasillos técnicamente, según el juego, no tienes token de daño, con lo cual te lo tendrás que cargar directamente. Esto ya hacerlo como os dé la gana. Y la reina, si te la podrías cargar con un token de daño, o sea, cargar nunca, porque lo que haces es en el track de vida de la reina reduces y cuando llega a la última casilla se roba una carta. Se roba una carta, esa carta te va a decir descarta tantas cartas, que es la vida del personaje realmente, y si siguen quedando cartas, pues esa misma carta, aparte, te va a decir haz tal y va a ocurrir algo.
Normalmente a la reina no le suele hacer muchas gracias que le ataques, con lo cual o te va a pegar o va a hacer alguna cosilla. Hay veces que no ocurre nada y hay veces que sí. ¿Qué más? Eso, que oficialmente pues tiras el dado morado, has gastado tu munición y tal. Repartes el daño entre los aliens que estén en el pasillo al que estás disparando y eliminas muy fácilmente así gente. ¿Qué pasa? Que yo oficialmente no lo juego así, porque tampoco en el juego hay tantísima cantidad de tokens de munición como para recargar fácilmente la munición de tus armas. Y te pasas mucho rato disparando si tienes mala suerte. Entonces es muy fácil que se te descargue el arma. Yo como lo juego, a que cuando voy a hacer un acribillamiento tiro el dado morado, pero también tiro el dado rojo. Si en el dado rojo me sale la descarga de munición, entonces sí descargo munición. Si no me sale, pues entonces no. Como os digo, regla casera por mi parte. Vosotros hacedlo como os dé la gana, pero a mí me gusta más de esa manera porque facilita un poquito más el rollo. Creo que os lo he comentado todo así por encima. A mí realmente es un juego que me ha encantado, me flipa, tengo muchísimas ganas de volver a quedar para jugarlo y estoy muy contento con haberme hecho con él. Eso sí, yo creo que es hiper necesario tener la versión de miniaturas. Creo que era considerablemente más cara que la de tokens, pero es que juegos así merece la pena tenerlos en miniatura. A ver, si no tenéis el dinero, pues lógicamente tokens está bien. Al final la sensación es la misma, pero a mí me gusta más el tema miniatureo. Respecto a los tokens que os he dicho, que hay gente en foros diciendo que no se identifican bien los drones de los adultos, lo que han hecho es los drones, el borde de los drones, del token de drones, lo que es el perfil, los han pintado con un rotulador negro y así estéticamente ya rápidamente sabes que eso es un dron y lo diferencias de uno normal. Os lo digo por si os pilláis por lo que sea, no se entienda qué es lo que va a llegar, o si lo pilláis de segunda mano, que es una cosa que podéis maquear rápidamente en vuestra casa sin mucho problema y va a quedar bien. Entonces os va a solucionar ese posible problema si lo llegáis a tener. Así que lo dicho, tened cuidado con los aliens por la noche y por el día, llevad siempre munición, no estéis en punto de vida grave. Y bueno, como siempre os digo, suscribiros si no estabais suscritos, darle like y buen camino. Me vais a perdonar porque me acabo de dar cuenta de que lo que es el micrófono, pues está así de enchufado, ¿vale? Con lo cual sí, lo tengo puesto, pero es que claro, he tenido un problema con la cámara que me decía que estaba petada. He borrado el archivo, como os he dicho antes, y mientras estaba haciendo, antes de hacer eso me he puesto a buscar porque sé que tengo otra tarjeta por ahí de memoria, pero no la encuentro, no sé dónde porras. Entonces, claro, he desenchufado el micro para poder moverme y me he dado cuenta de que, bueno, me acabo de dar cuenta de que, pues eso, que me habréis escuchado como el culo. Cruzaré los dedos y medianamente se escucha, esto es lo que vais a tener, porque me parece una reseña auténtica. Si ahora lo vuelvo a regrabar, la voy a ver como enlatada, que se suele decir, ¿no? Y a mí me gustan más las cosas así. Entonces espero que no os desagrade lo que vais a escuchar y bueno, espero que se haya podido mínimamente escuchar. Si veo que no tiene mucha, o sea, que está súper feo, pues sí, lo enchufaré y volveré a grabarlo. Espero que no.